¿Crees que una simple enfermera puede detenerme? Se burló. Pero yo no era una simple enfermera. Era la única que conocía su verdadero secreto. Y estaba a punto de usarlo. Todo empezó unas semanas antes, en un café de la Condesa. Inicio del archivo. 27 de julio, 2026. 11:10 de la mañana. Ni siquiera alcancé a sentarme cuando él rompió conmigo. El lugar estaba lleno. Un jazz suave flotaba desde las bocinas del techo y el aire olía a espresso y postres caros. Apenas di 2 pasos hacia la mesa cuando Julián levantó la vista de su capuchino intacto y dijo: «Tenemos que hablar». Se me revolvió el estómago. Recuerdo el tono de su voz, plano, casi ensayado. Me senté de todos modos, con las palmas ya húmedas. «¿Qué pasa?», pregunté, forzando una sonrisa. «¿Es por lo y del banquete?». No respondió. En su lugar, metió la mano en el bolsillo de su saco y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. No para dármela, sino para recuperar algo. «No puedo casarme contigo», Elena dijo, así de simple. 7 palabras que me atravesaron más profundo que cualquier bisturí que hubiera sostenido. «¿Qué?», susurré. Se recostó en su silla, como si el peso de la honestidad finalmente lo hubiera liberado. «No eres tú. Es que vamos en direcciones distintas. He hecho conexiones, unas muy importantes. Mónica, Landa y yo estamos alineados de una forma que no había visto antes. Mónica Landa, hija de Gregorio Landa, el capitalista de riesgo que era dueño de la mitad de las startups tecnológicas del Bajío. El corazón se me aceleró. «¿Me dejas por ella?». «No es así», dijo, aunque claramente lo era. «Esto es mejor para los dos. Te mereces a alguien más sencillo». Ni siquiera parpadeó cuando lo miré, atónita y en silencio, tratando de entender cómo el hombre con el que iba a casarme en 16 días podía borrarme de una forma tan limpia. Luego, como si no me hubiera destrozado lo suficiente, añadió: «Además, el anillo es una reliquia familiar. Mi abuela se moriría si saliera de la familia». Me lo quité. Me temblaban las manos, pero lo hice. Lo puse suavemente sobre la mesa, entre los dos, y dije: «Gracias por tu honestidad». Luego me levanté y me fui, pasando junto a las puertas de cristal, junto a la pareja que compartía un postre, junto a los ojos curiosos que intentaban descifrar qué acababa de pasar. Solo cuando doblé la esquina en la calle Ámsterdam, las lágrimas finalmente brotaron. No volví al departamento que compartíamos. No quería ver las cajas a medio empacar, ni el vestido colgado en el closet. No podía enfrentar el silencio. Pero cuando llegué, ya estaba todo hecho. Mis cosas estaban en maletas etiquetadas junto a la puerta. Ropa, libros, artículos de aseo, todo cuidadosamente ordenado, como si me estuvieran devolviendo al remitente. No lo hizo Julián. Él no habría sido tan considerado. Tenía que ser su madre. Me senté en el suelo, junto a esas maletas por no sé cuánto tiempo. El contrato de mi antiguo estudio había terminado. Se lo había cedido a una estudiante de enfermería hacía unas semanas. Cada centavo que había ahorrado se había ido en la boda. Tenía menos de 2,000 pesos en mi cuenta y faltaba una semana para la quincena. Fue entonces cuando hice lo que no había hecho en más de un año. Llamé a mi mamá de acogida. Margarita Torres respondió al tercer timbrazo,
su voz cálida y firme como siempre. Elena, mi niña, ¿dónde te habías metido? Justo te iba a llamar por esos zapatos que vimos la semana pasada. No pude ni hablar. Me ahogué en un sollozo. Eso fue todo lo que necesitó. Una hora después, estaba acurrucada en su viejo sofá de cuadros, abrazando una taza de té de manzanilla mientras ella me acariciaba el pelo, como solía hacer cuando tenía 13 años y llegaba rota de otra casa de acogida que había salido mal. Margarita no hizo preguntas, solo puso una manta gruesa sobre mis piernas y dijo: «Quédate todo el tiempo que necesites. ¿Me oyes? Tengo espacio y tú no tienes nada que demostrar». Esa noche no dormí. Me quedé en el viejo sofá cama de su sala, mirando el techo, repasando cada detalle de esa conversación con Julián. Su calma, la forma en que no dudó. ¿Alguna vez me amó de verdad? ¿O solo fui un lugar temporal hasta que apareció alguien con un apellido como Landa? Al amanecer, el dolor se había convertido en algo más pesado, algo parecido a la vergüenza. Se suponía que estaría entrando en una nueva vida, un nuevo capítulo, mi propia familia. En cambio, estaba de vuelta donde empecé. 28 años, con el corazón roto, sin hogar y humillada. Al mediodía, me duché, me vestí y volví al hospital como si nada. Las enfermeras sonreían. Algunas preguntaban por los planes de la boda. Les devolvía la sonrisa. Asentía, mentía, porque decir la verdad se sentía como si fuera a desgarrarme de nuevo. Pero mientras me ponía el uniforme quirúrgico y revisaba mis asignaciones de pacientes, supe una cosa con certeza: no podía quedarme aquí para siempre. No en esta ciudad, no con estos recuerdos, no mientras Julián Morales y Mónica Landa brindaban con champaña por su brillante futuro alineado al otro lado del estado. No cuando no tenía a dónde ir y nada que perder. Pasaron 3 días, 3 días lentos y dolorosos en los que me moví en piloto automático en el hospital mientras intentaba que mis entrañas no se deshicieran. Sonreí cuando me preguntaban por la boda. Dije que se había pospuesto. Dije que a Julián le había salido un viaje de negocios. Dije que estaba bien. Dije demasiadas cosas. Pero al tercer día, mientras preparaba una vía en la habitación 8, Raquel, nuestra jefa de enfermeras, directa y sin rodeos, asomó la cabeza y dijo: «¿Todavía buscas una salida milagrosa de este lugar?» Parpadeé. ¿Qué? Me hizo una seña para que saliera al pasillo y bajó la voz. ¿Te acuerdas de Lilia, la de neuro? Consiguió un trabajo de cuidado privado hace un mes. De planta, muy bien pagado, pero renunció la semana pasada. No aguantó al tipo. ¿Qué tipo? Raquel enarcó una ceja. Un magnate de la tecnología, paralítico. Vive allá arriba, en Bosques de las Lomas, en una de esas casas que ni sabes quién las construye. Al parecer, es una pesadilla. Suena increíble. Paga él. Triple de lo que ganamos aquí. Suite privada, comidas incluidas, sin compañeros de cuarto, sin turnos de noche, solo un paciente. Dudé, no soy cuidadora. Eres una enfermera con 5 años de experiencia, replicó ella. Estás más calificada que la mitad de la gente que han tenido. Y créeme, este tipo los asusta a todos. En menos de 2 semanas. Tú eres terca. Eso podría jugar a tu favor. Casi me río.
No estaba segura de qué parte de mí todavía contaba como terca. Todo mi interior se sentía agrietado, pero algo en su voz, la palabra salida, resonó con fuerza. ¿Tienes un contacto?, pregunté. 10 minutos después, me entregó una pequeña tarjeta con un nombre escrito en una caligrafía afilada y elegante: Isabela Reyes, administradora de la finca, y debajo un número. Tardé hasta la medianoche en llamar. Estaba de pie en el patio trasero de la casa de Margarita, con el abrigo puesto, respirando el aire frío de Guadalajara y con el teléfono temblando en mi mano. Isabela Reyes contestó al segundo timbrazo. Sí, habla Elena Campos. Me dijeron que hay un puesto para una enfermera de planta. Una pausa. Luego, ¿está disponible para una entrevista mañana a las 9 de la mañana? Parpadeé. Sí, puedo estar ahí. Traiga sus credenciales y referencias. La dirección se le enviará por mensaje de texto. No, llegue tarde. La línea se cortó a las 4:30 a.m. Abordé el primer vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México, conectando con un transporte que subió por las colinas de Bosques de las Lomas hasta que dejó atrás el mundo real. Todo se sentía como un sueño que no me había ganado. Y entonces vi la casa. Parecía una fortaleza moderna, de cristal, acero y bordes afilados, entretejida en el acantilado, como si alguien hubiera tallado una mansión en la luz del sol y la piedra. Un largo portón negro se abrió mientras mi taxi se acercaba, y por un segundo quise decirle al conductor que diera la vuelta. Demasiado tarde. Isabela Reyes me recibió en la puerta principal. Una mujer de unos 60 años, delgada como un alambre, con el pelo recogido en un moño apretado y un traje azul oscuro, sin una sola arruga. Me miró de arriba a abajo con la precisión de alguien que había trabajado en el ejército o en un hospital. Llegó temprano, dijo. No, quería llegar tarde. Bien, sígame. La entrevista fue rápida. Echó un vistazo a mi currículum, hizo 4 preguntas, no sonrió ni una vez y finalmente dijo: el puesto es suyo, señorita Campos. Los términos son simples: disponibilidad 24 horas, 2 días, libres al mes. No se permiten visitas. El conocimiento médico es crucial. La discreción es innegociable. Su paciente es un hombre complicado. Vivirá en el segundo piso, junto a su suite. Alojamiento y comidas incluidos. Salario: 250,000 pesos mensuales, más un bono de rendimiento según la progresión de su condición. Traté de no reaccionar. Aún recuerdo cómo me agarré a los brazos de la silla para no soltar una carcajada. Era más del triple de lo que ganaba en el hospital. No tenía un plan, no tenía nada más que una maleta de lona y un corazón sangrante, pero dije que sí, lo dije sin dudar. Isabela deslizó una carpeta sobre la mesa. Este es su contrato. Revíselo antes de mañana. Su paciente es el señor Ricardo Ayala. El nombre no significaba nada para mí entonces. Pronto significaría todo. A la mañana siguiente, estaba parada frente a su puerta, con la carpeta en la mano, el corazón latiendo con fuerza. El pasillo estaba en silencio, acallado, por el tipo de alfombra que se traga los pasos. Todo en esa casa era pulcro y frío. Suelos de piedra, líneas elegantes, un silencio caro.
Isabela estaba a mi lado, con un portapapeles pegado al pecho. ¿Está segura de que quiere esto?, preguntó sin mirarme. Firmé el contrato. Eso no es lo que le pregunté. Tragué saliva. Sí, tocó 2 veces y luego abrió la puerta sin esperar respuesta. La habitación era grande, demasiado grande. Techos abovedados, paredes de cristal con vistas a una extensión de árboles. La luz del sol derramándose sobre suelo de madera clara. Se sentía menos como un dormitorio y más como un salón del trono construido para un fantasma. Él estaba junto a la ventana en una elegante silla de ruedas negra, de espaldas a nosotras. Señora Ayala, dijo Isabela con voz cortante. Ha llegado su nueva enfermera, Elena Campos. Nos giró de inmediato. Se quedó allí, con los dedos tamborileando lentamente el reposabrazos. Finalmente, giró y se me cortó la respiración. No sé qué esperaba. Un hombre mayor, quizá alguien frágil. Pero Ricardo Ayala era joven, tal vez a mediados de los 30, alto incluso sentado, pelo oscuro y corto, mandíbula afilada, ojos como cristales tallados, y sin embargo, había algo agotado en él. Su piel era pálida, su complexión delgada, pero su expresión fue lo que me advirtió. Me miró como si ya lo estuviera decepcionando. Así que dijo, con voz baja y mordaz, me mandaron a otra. Abrí la boca para hablar, pero me interrumpió. ¿Cuál es la apuesta esta vez? ¿Isabela? ¿1 semana? ¿10 días? Isabela no respondió. Solo dijo, los dejaré para que se conozcan. Y se fue, cerrando la puerta tras de sí. El silencio se alargó. No vine a hacer apuestas, dije finalmente, solo a hacer mi trabajo. Acercó su silla unos metros, examinándome como si yo fuera una obra de arte que no le gustaba especialmente. ¿Y qué trabajo crees que es ese? Medicación, fisioterapia, monitoreo de signos vitales, apoyo en la rehabilitación. Resopló. Olvidaste la parte en la que asientes con simpatía, mientras yo fallo en volver a caminar. Esa suele ser la parte favorita de todos. No me inmuté. No, estoy aquí para compadecerte. Inclinó la cabeza ligeramente. Vaya, eso es nuevo. La mayoría se quiebra al 3er día. Quizá te sorprenda. Quizá, dijo, aunque la sonrisa torcida que se dibujó en la comisura de sus labios dejó claro que no creía ni una palabra. Pasamos el día en un silencio tenso. Le administré la medicación, revisé su plan de fisioterapia, tomé notas. Ricardo seguía haciendo comentarios sarcásticos, poniéndome a prueba, presionando, pero no mordí el anzuelo. Había trabajado con veteranos que perdieron extremidades, con adolescentes que gritaban en cada inyección, con madres que lloraban bajo los efectos de la morfina. Ricardo Ayala no iba a asustarme. Esa noche, mientras preparaba su habitación, dijo de repente, no eres lo que esperaba. Levanté la vista del cajón. No has preguntado por el accidente. Supuse que me lo dirías si quisieras. Otra pausa, otra sorpresa. Fue un viaje de esquí, dijo finalmente. Solo perdí el control en una cresta. Desperté en un helicóptero. No me he puesto de pie sin ayuda. Desde entonces, asentí. Gracias por decírmelo. Me miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué aceptaste este trabajo?
Lo necesitaba, no el dinero. ¿Por qué este trabajo? Lo miré a los ojos, porque me han mentido, porque celo, que es que te desechen como si nada. Su expresión cambió por un segundo, como una grieta en un muro que no debería estar allí. Luego se volvió hacia la ventana. No te encariñes, dijo. No sé lo que es la gratitud y no sé lo que es la amistad. Bien respondí. Yo no creo en ilusiones. No dijo nada más después de eso, pero tampoco me despidió. Ocurrió en la quinta noche. Se suponía que no debía estar despierta, pero el viento afuera había estado aullando desde la medianoche, sacudiendo las ventanas, como si un fantasma inquieto no pudiera decidir si entrar o quedarse fuera. Me levanté para cerrar las persianas y vi la luz aún encendida en el gimnasio del ala oeste, un área a la que Ricardo rara vez permitía que alguien entrara solo. Al principio, lo ignoré. Me dije que probablemente se había quedado dormido, viendo la televisión allí. Pero algo tiró de mí, algo silencioso e instintivo. Me puse un suéter, caminé por el pasillo silencioso y empujé la puerta del gimnasio lo suficiente como para asomarme. Y lo que vi lo detuvo todo. Ricardo, Ayala estaba de pie, no completamente, no sin ayuda. Se aferraba a un par de barras paralelas, con los brazos tensos por el esfuerzo, el sudor goteando por su sien, sus piernas temblando bajo él, cada músculo tenso, pero lo estaba haciendo, lenta, decididamente, paso a paso. Se me cortó la respiración. Al principio no me vio, estaba demasiado concentrado, pero el suave crujido de la puerta me delató. Se giró, me vio, y su expresión cambió instantáneamente de esfuerzo a la rabia. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó. Escuché algo. Pensé que fuera ahora. No me moví, no podía, no porque estuviera paralizada, sino porque algo en mi pecho ya había cambiado. No estaba perdido, no estaba acabado. Estaba ocultando su progreso. ¿Por qué? ¿Por qué mantienes esto en secreto?, pregunté en voz baja. Sus manos se aferraron más a las barras, los nudillos blancos. Porque en cuanto la gente ve progreso, espera milagros. Así no es como funciona la curación, se rió amargamente. No, pero así es como funciona la decepción. Ya vi cómo la gente se aleja cuando se da cuenta de que no voy a levantarme mágicamente de esta silla y volver a ser quien era. No voy a pasar por eso de nuevo. Así que, en lugar de eso, finges que no queda nada, que te has rendido. Apretó la mandíbula. No lo entiendes. Me acerqué, con cuidado, como si me acercara a un animal herido. Quizás sí lo entiendo. Sus ojos se clavaron en los míos, furiosos, inciertos. No se lo voy a decir a nadie, dije, pero si me dejas ayudarte de verdad, podemos trabajar para lograr algo mejor. No tienes que hacer esto solo. ¿Por qué?, exigió. ¿Por qué te importa? Porque sé lo que es que te arranquen el futuro y esperen que sonrías entre los pedazos. Me miró fijamente, respirando con dificultad, el sudor brillando en su piel. Pensé que volvería a gritar, que me ordenaría salir, que amenazaría con despedirme. En lugar de eso, se bajó lentamente a la silla, en silencio, agotado. Finalmente, murmuró. Bien, mi corazón dio un brinco. Mantenemos esto entre nosotros, añadió. Nadie, absolutamente nadie, lo sabrá. Entiendo. Y
Seguirás mis indicaciones. Si digo que paremos, paramos. Si digo que sigamos, me ayudas. Eso es todo. De acuerdo. Me estudió, con los ojos aún afilados, pero algo había cambiado. Algo tácito. No eres como las otras. Me encogí de hombros. No intento serlo. Empezamos las sesiones a la mañana siguiente, temprano, en silencio, antes de que Isabela se despertara, antes de que la luz del sol calentara por completo los azulejos de la cocina. Cada paso que daba era una agonía, controlado, medido, como luchar contra la gravedad, con nada más que rencor y memoria muscular, pero lo hacía. Y yo estaba allí, no para aplaudir, no para llorar, solo para apoyar. Una mano firme en un mundo en el que no quería caer. Todo empezó con una voz. Estaba organizando el botiquín en mi habitación cuando la oí, profunda, segura, demasiado suave. Un hombre. No era Ricardo, no era personal de la casa. La curiosidad me pudo. Me moví sigilosamente hacia el pasillo principal y seguí el sonido hasta el salón oeste. Allí, recostado en el sofá de cuero, había un hombre de unos 40 años, con un reloj caro, brillando bajo el sol de la mañana, sosteniendo un vaso de algo que no era jugo. Ricardo, te ves fatal, se rió el hombre. Ricardo, frente a él, ofreció una sonrisa tensa. Qué bueno verte a ti también, Eric. Esa fue mi presentación a Eric Torres, el socio de Ricardo de toda la vida. El hombre que, según Isabela, había asumido la dirección de Ayala Nexus Technologies tras el accidente. Ricardo, algo en él me dio mala espina. Quizá era la forma en que miraba a Ricardo, como si aún estuviera midiendo su valor. O quizá fue como sus ojos se posaron en mí cuando entré con la bandeja del té. Lentos, evaluadores, invasivos. ¿Esta es la nueva?, preguntó. Elena Campos, dije con voz neutra, dejando la bandeja. Es mejor que las últimas 3, bromeó Eric, bebiendo su trago. No está aquí para entretenerte. Eric, respondió Ricardo con frialdad. Es mi enfermera. La conversación giró hacia los negocios, fusiones, tensiones, con los inversores, contratos gubernamentales. Traté de pasar desapercibida, pero una palabra me congeló en mi sitio. Landa. Eric se inclinó, bajando la voz. Mónica dice que su padre está listo para liberar los fondos. Solo necesitamos transferir el paquete de control a la sociedad instrumental. Landa Capital lo absorberá. Tiene contactos en la Cámara de Tecnología. Un pase directo. Ricardo no respondió. Miraba por la ventana, con los nudillos apretados contra el reposabrazos. Ya preparé los documentos, continuó Eric. Solo necesitamos tu firma. Luego dijo Ricardo, los revisaré. Llevas semanas diciendo eso. Si esperamos mucho más, la oportunidad se cierra. Ricardo no contestó. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Salí de la habitación antes de que ninguno de los dos se diera cuenta de que seguía allí. Landa, Mónica Landa. Ese nombre todavía me perseguía. Y entonces todo encajó. Landa Capital. La presión de Eric por la firma de Ricardo. La empresa. Estaban tratando de quitársela, de arrebatarle el control, mientras él todavía se recuperaba. Y si Mónica Landa estaba involucrada, Julián Morales
No podía estar muy lejos. El pecho se me oprimió al volver a mi habitación y cerrar la puerta. ¿Estaba esto conectado con lo que me pasó? ¿Era yo solo una víctima colateral, atrapada en el fuego cruzado de algo más grande? ¿O me habían elegido para esto por ser la chica de la que nadie sospecharía? Esa noche no pude guardármelo mientras ayudaba a Ricardo con sus ejercicios de estiramiento. Rompí el silencio. Escuché algo hoy sobre tu empresa. No me miró. Adelante. Le conté todo, palabra por palabra. Nombres, frases, tono. Incluso mencioné a Mónica Landa. Al oír eso, se detuvo. La conoces. Mi ex prometido me dejó por ella. Parpadeó lentamente. Julián Morales. Asentí. ¿Lo conoces? No, pero he oído el nombre a través de Eric. Se alejó de la pared y me miró fijamente. Estás sugiriendo que mi socio y tu ex están metidos en algo y juntos. Estoy sugiriendo que es demasiada coincidencia. No dijo nada por un largo momento. Luego, finalmente, revisaré los documentos. Eso fue todo. Intenté no sentirme aplastada. Esperaba más, quizá confianza, quizá acción. Pero, en su lugar, Ricardo volvió al silencio, como si todo lo que dije hubiera caído en un vacío. Esa noche, di vueltas en mi habitación como un animal enjaulado. ¿Estaba equivocada? ¿Estaba imaginando sombras? ¿O peor, tenía razón y nadie me creería? A la mañana siguiente, llamó a mi puerta. Nunca llamaba. Cuando abrí, Ricardo estaba en su silla de ruedas, con una carpeta en su regazo. Tenías razón, dijo. Landa Capital no solo está invirtiendo. El papeleo transfiere los derechos de decisión y la propiedad a una sociedad instrumental que Eric formó hace 2 meses, oculta bajo capas y capas de legalismos. Se me cortó la respiración. Quiero que me ayudes a detenerlos. Me entregó la carpeta. ¿Estás seguro?, pregunté. Después de todo, Ricardo asintió. Si creen que estoy demasiado débil para luchar, entonces han olvidado quién era yo antes de romperme. El plan tardó días en concretarse. Cada noche, después de que el personal se hubiera ido a dormir y las ventanas se oscurecieran, Ricardo y yo nos sentábamos frente a frente en la larga mesa de roble del estudio, revisando documentos, notas de estrategia. A veces le temblaban las manos por el agotamiento, pero su voz se mantenía firme. Estaba construyendo un cuarto de guerra, pieza por pieza, y yo era su única aliada dentro de esos muros. Ya había contactado a su abogado. Estaban reuniendo registros, correos electrónicos, contratos, rastros bancarios. Ricardo no me ocultó nada, ni siquiera sus dudas. Confiaba en Eric más que nadie dijo una noche. Estuvo allí el día que presenté mi primera aplicación. Dejé que hablara en mi nombre cuando no podía caminar. Y todo este tiempo, hiciste bien en confiar en tu instinto, le dije. Tardé en hacerlo, replicó, pero no volveré a llegar tarde. Una semana después, se convocó una junta extraordinaria del consejo. Nadie sospechó nada. Ricardo dejó que Eric pensara que la firma estaba por llegar. Incluso le agradeció en un correo electrónico por manejar las cosas tan bien. Esa misma tarde, se vistió de traje. Fue la primera vez que lo vi con un traje completo a la medida, azul medianoche, impecable, apuesto de una manera que hizo que mi corazón se detuviera. Su cuerpo todavía estaba débil, pero algo en su
forma de moverse, orgulloso, erguido, hizo que el aire de la habitación cambiara. Practicó caminar hasta la mesa de conferencias con un bastón. Solo 10 pasos, luego 15, luego 20. Quiero que lo vean, dijo, con sus propios ojos. El día de la reunión, llegamos 15 minutos antes. El edificio era todo cristal y cromo y demasiado silencio. Las cabezas se giraron cuando entramos. Ricardo caminando a mi lado, con la mandíbula apretada, los pasos medidos pero firmes. La conmoción recorrió los pasillos como una corriente eléctrica. En la sala de juntas, Eric estaba sentado a la cabeza de la mesa. Mónica Landa también estaba allí, con un traje gris perla, las piernas cruzadas, los labios pintados para la guerra, y a su lado, Julián. Se veía más pequeño de lo que recordaba, todavía guapo, todavía engreído, pero menos pulcro, como algo prestado que no había sido devuelto del todo bien. Cuando Ricardo entró en la sala, bastón en mano, el silencio se rompió. «Estás caminando», dijo Eric. «No, perfectamente», respondió Ricardo, pero lo suficiente. No se sentó en el extremo opuesto. Caminó directamente a la cabecera de la mesa. Se detuvo y miró a Eric directamente a los ojos. «Esta reunión está ahora bajo mi autoridad», dijo con calma, «y empezaré con esto». Puso una carpeta sobre la mesa y la abrió. La sala observó mientras exponía cada rastro falsificado, cada cláusula oculta, cada prueba del intento de Eric de entregar el control de Ayala Nexus Technologies a una sociedad instrumental privada, propiedad de Landa Capital. Mónica no se inmutó. Julián se removió incómodo. El rostro de Eric fue perdiendo el color lentamente. «No puedes probar la intención», masculló Eric. «No tengo que hacerlo», replicó Ricardo. «Solo tengo que probar el abuso de confianza y la violación del deber fiduciario, lo cual acabo de hacer». El consejo se agitó. El director jurídico se puso de pie. «Señor Ayala, ¿desea solicitar un voto de censura inmediato?» «Sí», dijo Ricardo. Con efecto inmediato, el caos estalló. Mónica se levantó primero, sus tacones sonando como disparos. «No sabes con quién te estás metiendo, Ricardo». «Oh, sí lo sé», dijo él en voz baja, con una mujer que se esconde detrás del nombre de su padre y un hombre que lo vende todo por un atajo. Ella se mofó. «¿Y tu enfermera, qué? ¿Ahora es tu cofundadora?» Ricardo se giró para mirarme. «Ella es la razón por la que estoy de pie aquí». Julián apartó la vista. El consejo votó. Fue unánime. Eric fue destituido. Los contratos anulados. El control revertido. Cuando todo terminó y la sala se vació, Ricardo y yo nos quedamos solos. Se apoyó en su bastón, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban. «Lo hiciste», susurré. No dijo, «lo hicimos». Y entonces, solo por un segundo, sonrió. Una sonrisa amplia, completa y real. Y me di cuenta de algo que no me había permitido creer hasta ese momento. Él no era el único que había dado sus primeros pasos ese día. Pasaron las semanas. La mansión ya no se sentía como un mausoleo. Las ventanas se abrían más a menudo. La luz inundaba los pasillos e incluso el jardín. Antes, seco y descuidado, respiraba de nuevo. Ricardo todavía tenía días difíciles, todavía cojeaba,
todavía tenía que luchar contra el dolor, pero la amargura que solía seguir cada uno de sus pasos había comenzado a disiparse. También la mía. La boda que nunca tuve, dejé de llorarla. El apellido que casi tomo, lo dejé ir. Lentamente, comencé a verme como algo más que alguien que había sido desechado. Empecé a leer de nuevo, a correr vueltas cortas en el sendero privado detrás de la casa, a reír sin culpa. Ricardo se propuso cocinar una noche a la semana, aunque quemaba el arroz y maldecía la estufa como si le debiera algo. Lo dejé. Me sentaba en la isla de la cocina, con las piernas recogidas, sonriendo ante su frustración. Ese era nuestro ritual, pequeño y no verbalizado, pero nuestro. Una noche me sirvió un plato que no pude identificar y dijo: «Si esto te mata, quiero que conste en acta. Te quedarás con la empresa en el testamento». Respondí sin expresión. Hizo una pausa. En realidad no. Levanté la vista. La transferí a un fideicomiso, dijo. Uno que te incluye a ti. Parpadeé. ¿Qué? No, te estoy regalando. La empresa, dijo suavemente. Pero quiero que sepas que construí algo mejor contigo de lo que jamás hice con nadie más. Y quiero que seas parte de lo que sigue. Lo miré fijamente. Ricardo metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja negra. Antes de que digas algo, dijo, rápidamente, no tienes que responder hoy, ni siquiera este año. Sé que todavía estoy aprendiendo a ser una persona de nuevo, y sé que no te apuntaste para esto. Abrió la caja. Dentro había un anillo, simple, de oro, con un pequeño zafiro en el centro. Pero me gustaría preguntar de todos modos, dijo, con voz baja, ¿considerarías caminar este camino conmigo? No porque necesite que salven, sino porque contigo recuerdo quién soy. No lloré. Pensé que lo haría, pero en su lugar sentí otra cosa, algo firme, una sensación de llegada, como si hubiera caminado por la parte más oscura del bosque y hubiera encontrado no un castillo, sino un claro, un lugar tranquilo para respirar de nuevo. Tomé el anillo y lo deslicé en mi dedo. No estoy diciendo que sí, susurré, sonriendo, pero tampoco estoy diciendo que no. Él se rió. Eso suena exactamente como tú. No nos apresuramos. No hubo grandes anuncios, ni titulares, solo más mañanas, más progreso. Él caminó casi 1 kilómetro por su cuenta. Al mes siguiente, aprobé mi certificación para abrir mi propia práctica privada. Contratamos más personal. Me quedé en la casa, pero ya no se sentía como suya. Se sentía como nuestra. En cuanto a Julián, me envió un mensaje una vez. 2 líneas, preguntando si estaba bien. Nunca respondí. No lo necesitaba, porque la verdad era que ya había obtenido todo lo que se suponía que debía obtener de ese desamor. Una lección, un desvío y una puerta a la vida que ni siquiera me había atrevido a imaginar. Y Ricardo, para el otoño, dejó de usar la silla por completo. En su cumpleaños, hicimos un viaje corto a la costa. Solo nosotros. Caminó a mi lado por la playa al atardecer. La arena pegada a nuestros pies. El viento lo suficientemente frío como para picar. En un momento, miró hacia el océano y dijo, ¿crees que alguna vez volveremos a ser quienes éramos antes? Negué con la cabeza. Espero que no.
Se volvió hacia mí y añadí, porque en quienes nos convertimos es mucho mejor. No respondió. Solo tomó mi mano y no la soltó. ¿Crees que hice lo correcto al ayudar a Ricardo a vengarse? ¿O debí haberlo denunciado a las autoridades desde el principio? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte para más historias como esta.